Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez aquí. Agradezco las oraciones de cada uno de ustedes. Quiero dar los saludos solamente y luego ya en los anuncios diremos un poquito más acerca del viaje. Nada más quiero que reciban saludos de hermanos de Juárez y El Paso, de hermanos de Indianápolis y de hermanos de Albuquerque. Muchas saludos a todos ustedes. Vamos a continuar con la lección y agradeciendo la visita de las personas que están entre nosotros. Esto es muy nutritivo para ustedes que nos visitan, ya que a través de esta forma de clase se dan cuenta de quiénes somos y qué es lo que hacemos en esta iglesia. ¿Quiénes somos y qué es lo que hacemos en esta iglesia? Porque estamos hablando precisamente de la iglesia del Señor, que según Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor, que usted leerlo en voz alta. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, así viéndolo de frente: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 18 tiene que ver con los versículos anteriores, de que Pedro y los demás apóstoles confesaron que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. La confesión de Pedro, hermanos, es la roca. Así de que el Señor Jesucristo va a edificar la iglesia sobre la roca, no sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando dice Jesucristo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, también está diciendo de quién va a ser la iglesia. En ese solo versículo dice de quién va a ser la iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Se fija? No iglesia de una asociación, no iglesia de una sociedad, no iglesia de una corporación, no iglesia de una institución humana, no iglesia de algún nombre humano, sino la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y también con esa frase está diciendo claramente cuántas iglesias va a edificar Cristo. Una iglesia solamente. Sabemos que en el mundo religioso en el que vivimos, que hay muchos, desde el siglo IV en adelante empezaron a pulular las denominaciones. Todas dicen que son de Cristo. Pero entonces, ¿por qué iglesia católica? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué iglesia wesleyana? O si vamos a las iglesias allá del tiempo de la Reforma, ¿por qué iglesia anglicana? Si nosotros revisamos la Biblia en todas partes, no vamos a encontrar a ninguna iglesia, solamente iglesia de Cristo. En todo el Nuevo Testamento solamente está la iglesia del Señor. Entonces ya sabe usted quiénes somos. Somos la iglesia del Señor. Y no estamos haciendo uso de soberbia o de presunción. Nosotros decimos ser la iglesia del Señor no por presumirle a nadie, sino simple y sencillamente porque reconocemos que Él es el dueño, Él es el que la edificó, porque dijo: edificaré mi iglesia. Y cuando leemos allá en Hechos 20:28, claramente dice por qué es la iglesia del Señor. En Puerto Rico, al menos en el 2008 que estuve por allá la última vez, había una iglesia que se llamaba la iglesia de José Gallo. ¿De quién era la iglesia? De José Gallo. Exacto, ¿verdad? En Argentina no le hicieron una iglesia a Maradona, la iglesia de Maradona.
Mire, dice aquí en Hechos 20:28, por favor, mire cómo dice, que gusta leerlo fuerte. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es la iglesia de Cristo porque Él la compró. ¿Qué precio? ¿Qué precio se pagó? Sangre. La sangre preciosa de Jesucristo. Por eso es la iglesia de Cristo, hermanos. O sea, nosotros no tenemos empacho en decir a quién pertenece la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre. No la compró José Gallo, no la compró Maradona, no la compró la religión más poderosa de Estados Unidos. Los bautistas no la compraron, ellos no compraron la iglesia. Entonces por eso es iglesia de Cristo, porque Él la ganó con su propia sangre. Así que tenemos estas verdades ahí nada más en el 16-18 de Mateo, donde dice Cristo: edificaré mi iglesia, su iglesia y una sola. ¿Por qué? Porque la compró con su sangre. Y luego cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la frase, las puertas del Hades, hermanos, tienen un significado muy profundo en el Antiguo Testamento, en el idioma de los judíos. Cuando se hablaba de las puertas del Hades, se hablaba de las puertas que estaban bien fortalecidas en un reino y que nadie podía penetrarlas. Era un poder que nadie podía vencer. Entonces Jesucristo lo que está diciendo, ni un poder, aunque por muy fuerte que sea, puede quitar esto que yo estoy edificando. Por eso la iglesia, desde que se estableció en el primer siglo, desde Hechos 2, ahí está establecida la iglesia. Desde ese tiempo hasta que Cristo venga, la iglesia va a estar de pie. Porque esa es la profecía del Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor desde el primer siglo que quiso ser destruida. Satanás estaba detrás de los ataques en contra de la iglesia, estaba detrás de los ataques en contra de los hermanos primitivos. Saulo de Tarso, caminando creyendo que estaba sirviendo a Dios, se da cuenta de que está equivocado. ¿Por qué? Porque en vez de estar sirviendo a Dios, estaba sirviendo al plan del diablo de destruir la iglesia. Entonces él, cuando se da cuenta que está equivocado, él inmediatamente recapacita, se convierte al Señor y empieza a predicar a Jesucristo. Al que él perseguía, ahora lo predicaba. Así nosotros quizás crecimos en alguna denominación, en alguna religión, ¿verdad? Y tenemos, a veces la religión, hermano, se mete hasta los tuétanos, hasta es parte de nuestra sangre, de nuestros genes. Porque imagínese que le digan a usted: tú eres católico. Guay. Pues porque fuiste bautizado en el catolicismo, mijo. Pues sí, pero yo quiero lo pedí. A que me pidieron permiso, pero ahí está la cadena, ¿se fijan? Nuestros amigos adventistas, cuando alguien se va a convertir al adventismo, le dicen: tienes que prometer honrar y glorificar el sábado para que seas adventista. Entonces, cuando ellos hacen ese juramento, ahí está el encadenamiento a esa religión, ¿se fijan? Y es muy difícil salirse de ella, porque para uno un juramento es sagrado, pero los juramentos tontos no. Los juramentos tontos se pueden quitar. O sea, ¿se acuerdan de aquel juez que le prometió a Dios que lo primero que saliera a recibirle le iba a dar a Dios en el holocausto? ¿Se acuerdan quién fue? No, el que siguió. El juez que prometió a su hija en el holocausto, bueno, no prometió a su hija, prometió que lo primero que saliera de su casa, pero él nunca pensó que era su hija la que iba a salir. Es Jefté hizo una promesa tonta, ahora él la estaba cumpliendo. Pero muchas veces, hermano, nosotros si curamos, por ejemplo, le curamos a nuestro padre en el hecho de su muerte, le curamos: siempre voy a ser católico y nunca me voy a apartar del catolicismo. ¿Sabio juramento o juramento tonto? Pero ¿por qué no quieres dejar el catolicismo si ya entiendes la verdad? Es que yo se lo juré a mi padre en el pie de la muerte. Pues sí, pues un juramento tonto. Ese juramento no vale delante de Dios. Delante de Dios lo que vale es que tú hagas su voluntad, no que por un juramento te guíes toda tu vida. Mejor jura a Dios seguirle y obedecerle, y eso sí te conviene.
Hay muchas cosas, hay muchas formas en que lo tienen a uno atado. Jesucristo dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que cuando la iglesia sea edificada no va a haber ningún poder que pueda destruirla hasta que Él venga por segunda vez para presentársela a su Padre como una esposa, una novia ataviada, agraciada, limpia, pura. Que a eso se le llama, en el tiempo que venga el Señor Jesucristo, las bodas del Cordero. Ahora, continuando con nuestro estudio, ¿cómo es la adoración en la iglesia? La iglesia del Señor, ¿cómo adora? Porque aquí, amados hermanos, aunque nosotros lo hayamos oído miles de veces, tenemos que agarrar un estudio en secuencia para poder recordar nosotros, grabárnoslo más y todavía ayudar a nuestros amigos. ¿Cómo es la adoración de la iglesia? No estoy hablando de cualquier iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor. Y si estoy hablando de la iglesia del Señor, ¿dónde tengo yo el manual para saber cómo adorar a Dios? En la Biblia. Nosotros no nos basamos en credos humanos. Nosotros no nos basamos en libros escritos por hombres. Solamente tenemos la Biblia, y en la Biblia dice cómo debemos de adorar a Dios. ¿Cómo le hace, hermano? Pues sí. Hay muchas formas de adorar a Dios ahí, ¿no? La iglesia adoraba de una forma muy específica, hermanos. ¿Verdad? Cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros oramos a Dios, nosotros cantamos a Dios, nosotros oímos el sermón, hay una predicación de la palabra de Dios, y también recordamos la muerte del Señor Jesucristo, el sufrimiento del Señor Jesucristo, celebrando la cena del Señor cada primer día de la semana, como está escrito en la Biblia. Y también ofrendamos conforme Dios nos ha prosperado. Todo esto es el culto a Dios, hermanos, en cuanto a los actos que tenemos que hacer como iglesia. Claro que todo esto, amados hermanos, pues tiene un apoyo bíblico, tiene un respaldo bíblico, porque imagínense que yo adorar a Dios como me da la gana. ¿Sabe que mucha gente está adorando a Dios porque dice, así me nace? ¿Debemos de adorar a Dios como nos nace o como dice Dios? Como dice Dios. Porque si adoramos a Dios como a mí me nace, entonces va a haber una gran división, porque cada quien va a querer adorar a Dios como quiere adorarlo. Pero la palabra de Dios nos dice cómo lo hagamos. Hechos 2:42, que guste leerlo, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el grupo de hermanos en Cristo primitivos. Después de que ellos obedecen a Cristo, vienen a formar parte de la iglesia del Señor, y dice que ellos estaban participando de la doctrina de los apóstoles, de las oraciones, del partimiento del pan, de la comunión unos con otros. Esa era la adoración de nuestros hermanos en Cristo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar ese tipo de adoración, porque esa adoración era aceptable a Dios. Dios la aceptaba. Así de que, ¿qué hacían los hermanos? Estaban juntos orando, estaban juntos teniendo comunión, celebrando la cena del Señor juntos, porque ese es el partimiento del pan en Hechos 2:42. ¿Cómo sabemos que Hechos 2:42 está hablando de la cena del Señor, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sabemos que Hechos 2:42 está hablando de la cena del Señor? Porque ¿cómo lo menciona ahí? Bueno, ahí está la palabra comunión, muy interesante, pero de otra forma que también ahí está, ¿cómo dice? El partimiento del pan. ¿Cómo sabemos que se refiere a la cena del Señor, hermanos? Porque está envuelta en otros actos de adoración, como son las oraciones y la comunión. No se está refiriendo al partimiento del pan de la forma secular para calmar el hambre. Se está refiriendo al partimiento del pan que está dentro de la adoración, de los actos de adoración a Dios, porque está hablando de las oraciones, está hablando de la comunión unos con otros. Por eso sabemos que se refiere a la cena del Señor. Así de que la cena del Señor también fue conocida en la Biblia como el partimiento del pan. Aunque también para el partimiento del pan secular se dice como partiendo el pan de casa en casa, pero eso lo define el contexto en Hechos 2:46. Me parece que gusta leer el 46, por favor. Hechos 2:46. Y
perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es la diferencia de este partimiento del pan con el de Hechos 2:42? Que se lo hacen en su casa. Que este partimiento del pan del versículo 46 era de casa en casa, ¿se fijan? Comiendo con alegría y sencillez de corazón. Y el partimiento del pan del versículo 42 es con las oraciones, con la comunión de los cristianos. Se fijan, son actos de adoración en el versículo 42. Mientras que en el 46 habla del templo, pero también habla de lo que hacían ya como sociedad de cristianos. O sea, tenían una vida social los hermanos. Se alegraban juntos, imagino que platicaban de sus trabajos, de sus experiencias, tenían una comunión muy cerrada también, en casa hablando de la palabra de Dios, aunque no estuvieran en la adoración, hablando de los hermanos, por supuesto, la comidilla del día, ¿no? El hermano se ríe. Pero ¿de qué más puede hablar el cristiano, hermanos? Una vez un señor pasó por la puerta y estaba un hermano que le gustaba recibir a los que entraban al lugar de reunión. Y se asoma el hermano y dice, Señor, venga, venga. Y el señor andaba medio tomado. Dice, ¿para qué? Venga, pásele. No, ¿para qué? Para hablarle de Dios. No, si de Dios habla de mí, ¿qué no van a decir? Dice. Entonces ahí tenemos a los hermanos compartiendo el pan de casa en casa también. Pero se fija, es importante hacer la aclaración de que el versículo 42 se refiere a los actos de adoración, mientras que el versículo 46 ya toca la comida secular. Aunque habla del templo, luego toca la comida secular. Cuando hablamos de los cantos, hermanos, Hermano, pero en Hechos 27 ahí dice el día que participan del pan, ¿no? Y de las oraciones también. Oh, sí, pero estamos hablando ahorita de los actos de adoración y luego vamos a hablar del día para hacer más énfasis en el día. Sí, nomás porque decía aquí que reunidos para partir el pan también. Como está hablando de ahí, que aquí perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. Ok, tiene razón, hermano. Es importante que lo que leemos en Hechos 2:42 es en los actos de adoración del primer día de la semana. Así que la cena del Señor está en el primer día de la semana, no en cualquier día. Hechos 27, por favor, vamos a leer. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba a dónde salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Así es. Entonces, estos actos de adoración que vemos en el versículo 42, ya que tocamos lo del día, eran prácticas, eran eventos que se llevaron a cabo el primer día de la semana. Ya los demás días se seguía adorando al Señor, se seguía alabando al Señor, pero ya no dentro de lo que era la reunión dominical, ¿verdad? Porque cantar y orar, eso lo podemos hacer todos los días, ¿verdad? Congregarnos como hermanos para estudiar la palabra lo podemos hacer todos los días, pero en cuanto a la adoración del domingo va implícito la mesa del Señor y también la ofrenda. Son dos eventos que solamente se mencionan para el día domingo. ¿Okay? Pero bueno, seguimos hablando de ello. Cuando hablamos de los cantos, amados hermanos, porque estamos hablando que la iglesia del Señor hace oraciones en la adoración, canta a Dios. Ahora, ¿qué hacemos en los cantos? Cantamos alabanzas a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros, nuestros amigos se habrán fijado, nosotros usamos música instrumental? Ahora, ¿usamos música, sí o no? Sí, música vocal, ¿verdad? No música instrumental, no música mecánica. Nuestras cuerdas vocales trabajan en los cantos, por lo tanto hay música, pero es música de la boca. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no tenemos aquí un piano o un órgano? ¿O por qué no tenemos una batería o una guitarra eléctrica? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tenemos ninguna, ¿cómo se dice? No tenemos ninguna aprobación de parte de Dios. O sea, lo que miramos solamente es lo que está implícito ahí, cantar con la boca. Ahora, fíjense bien, Salmo 150 dice adorar a Dios con salmos,
con zampoña, con salterio, con arpa y todo. Salmo 150 nos dice cómo adorar a Dios con música. Pero la pregunta es, ¿vivimos en el tiempo de los salmos? No. ¿Para quién fueron escritos los salmos directamente? Para el pueblo judío. Era en la ley judía. ¿Ahora qué quiere decir que no cantamos salmos? Sí, pero hay cambios. La iglesia del Señor, amados oyentes, nunca usó instrumentos mecánicos para adorar a Dios. Los instrumentos mecánicos se empezaron a introducir desde el siglo X en adelante. Ni siquiera la iglesia católica al principio usaba mecánicos porque sabía que no tenía autoridad bíblica. Los instrumentos mecánicos se empezaron a usar después del siglo X. Y empezó con un órgano, con un piano, con un instrumento de teclas. Entonces, ¿por qué nosotros no usamos música instrumental? Primeramente, los cristianos del primer siglo no usaban música instrumental. Hermano, pero a Dios le agrada la música, sí. A Dios le agrada todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho le agrada a Dios. El punto es que Él nos dice qué usemos y qué no usemos. O si nos dice que usemos, no nos tiene que decir que no usemos. ¿Por qué no adoramos con música? Bueno, esto que estoy diciendo son argumentos. ¿Cómo demostramos estos argumentos? ¿Cómo demostramos que la iglesia en el primer siglo no usaba instrumentos mecánicos? Primera cita, 1 Corintios 14:15, por favor. 1 Corintios 14:15, ¿cómo dice ahí? Primera a los Corintios 14:15, por favor. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. También con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Por qué citamos el versículo de 1 Corintios 14:15? Porque estamos hablando del tema de la música, estamos hablando del tema de la alabanza, del tema del canto en la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios. ¿Cómo debía de cantar los hermanos de Corintios? ¿Cantar con qué? Con el Espíritu y cantar con entendimiento y cantar con guitarra acústica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no dice. Dios dice cómo debían de cantar los corintios, pero no dice que música acústica o música escandalosa, no dice nada de eso. Entonces la iglesia de Corinto, ¿qué tenía que observar al momento de cantar? Cantar con el entendimiento, ¿y qué más? Y desde adentro, del hombre interior. Y también cantar con el Espíritu se refiere a cantar de acuerdo a la palabra de Dios, no componer una canción que vaya en contra de la palabra de Dios. Déjenme le pongo un ejemplo. Nuestros amigos de la luz del mundo, ¿sabe a quién le cantan en los cantos? Usted los oye y parece que le están cantando a Cristo, pero luego ellos mencionan al apóstol que tienen como al que le están cantando. Nuestros amigos de la luz del mundo le cantan al apóstol que supuestamente Cristo ha puesto ahí en la iglesia. Entonces no están adorando a Dios con los cantos, están adorando al hombre que supuestamente Dios puso en la iglesia. Los cantos de la iglesia de la luz del mundo la mayoría de ellos son dedicados al apóstol. Al apóstol lo tienen en la cúspide, como los mormones tienen a Joseph Smith, así. O como los testigos de Jehová tienen a Charles T. Russell. Los tienen en un nicho. O sea, para ellos es el representante de ellos, ¿verdad? Y los católicos a María. Sí, y al Papa. Pero le dan más crédito a María. Así es. Ahora, otro versículo de los cantos, hermanos. Efesios 5:19. 5:19. ¿Y otra? 13:15 de Hebreos. Ok, vamos a Efesios y luego a Hebreos. Adelante, hermano Salvador. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, miren, tenemos 1 Corintios 14:15. ¿Verdad? ¿Cómo cantamos? Y luego tenemos Efesios 5:19. Y luego tenemos Hebreos
13, 15, ¿verdad? Colosenses 2. Y Colosenses capítulo, será 3, ¿no? 3, sí. Colosenses 3, 16. Hermano, Hebreos 13, 15, hermano Antonio, por favor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan. ¿Cómo debían de cantar los de Éfeso? Frutos de alabanzas, ¿verdad? ¿Cómo debían de cantar los hebreos? Fruto de labios que invoquen su nombre. ¿Cuál es el instrumento que Dios pide para alabarle? La boca, fruto de labios que invoquen su nombre. Los instrumentos no alaban, son mecánicos, están muertos. Los instrumentos realmente son muertos. Ahora, a nosotros nos han acusado de que nosotros no usamos música mecánica porque ninguno de nosotros tocamos instrumentos mecánicos. Y es cierto, yo no toco instrumentos mecánicos. A lo mejor alguien de aquí toca la guitarra, la flauta o el tambor, no sé. Pero es que no está en la adoración a Dios en la iglesia. Es muy importante hacer hincapié todo el tiempo. Estamos hablando de la adoración en la iglesia. Porque aquí estamos leyendo textos que fueron dichos directamente a la iglesia, hermanos. Textos que fueron dichos directamente a la iglesia. Colosenses 3:16. Hermano Javier, ¿quiere leerlo, por favor? La palabra de Cristo muere en la abundancia en nosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos cánticos espirituales. Hermano Javier, ¿qué requisitos necesitaban los colosenses para alabar a Dios? ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Según ese versículo nada más. Con gracia Con gracia, exacto. ¿Y qué más? y con vuestros corazones. Y desde el corazón, ¿verdad? ¿Se fijan? O sea, los ingredientes para alabar a Dios en la iglesia deben de ser con entendimiento, con el Espíritu, con gracia, de corazón. ¿Cómo dijo Efesios? Dijo Hebreos con frutos de labios, Efesios dijo que Es decir, que sí, con himnos, con salmos, lo mismo, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. alabando y cantando al Señor en vuestros corazones. ¿Se fijan? Entonces, no encontramos ningún versículo dado a la iglesia, hermanos, para la alabanza lleva consigo el que se usen instrumentos mecánicos. Si usted encuentra un versículo en el Nuevo Testamento donde a la iglesia se le dice que cante con instrumentos mecánicos, por favor háganmelo saber, porque yo no lo he visto. Pero sí nos dice cómo lo hagamos, aquí con fruto de labios, desde el corazón, con entendimiento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que dice Dios o lo que nosotros queremos hacer? ¿Por qué los instrumentos mecánicos fueron introducidos en la adoración a Dios si por 10 siglos no se usaban? ¿A quién se le ocurrió meter los instrumentos mecánicos y para qué? Porque los instrumentos mecánicos, amados, son un atractivo muy poderoso para la carne. Muchas personas que vienen y nos visitan nos dicen, no, pues ya no quiero ir ahí porque son muy tristes. Y yo veo al hermano Salvador todo el tiempo riéndose, hermano. Estamos muertos, dice. La hermana Carmen, los hermanos, miren, el hermano Andrés, que es bien serio, está riéndose también. O sea, hermanos, nosotros no nos gozamos en el aspecto de hacer ruido para disfrutar. No necesitamos hacer ruido con música estridente o música mecánica. Ahora, mire, ahora para atraer más a la gente, en las últimas décadas se ha empezado a usar toda clase de música para los cantos de las religiones. Hasta lambada han metido, hermanos. Hasta esa de, ¿cómo se llama esa de dame más gasolina? ¿Qué clase de música es esa? El rap, hermano, lo han metido. El reggaetón. Rock and roll.
Entonces ustedes se cuentan por qué es la música instrumental en los servicios religiosos, para atraer a la carne, hermanos. Y luego se consuelan diciendo, pues es muy bonita la música, pero estábamos alabando a Dios. Sí, pero pues de esa manera Dios no quiere que se adore. ¿Qué dice Juan 4, por favor? Juan 4, versículo 23 y 24. Amiga Santa, ¿quiere ayudarnos en la lectura? Juan 4, 23 y 24, por favor. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Ok, hermana, está bien, hermana Guillermina. Hermana, está bien. Hermana, la situación en esos versículos, amados hermanos, es que Dios es espíritu. A diferencia del Antiguo Testamento, Dios pedía que se le ofrecieran ritos, sacrificios y todas muchas cosas ceremoniales. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice Cristo, ahora la adoración va a ser así. Ustedes adoraban allá en el monte Gerizim porque allí creían que estaba Dios presente. Los judíos adoran en Jerusalén porque creen que ahí está Dios presente. Pero Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Y entonces la adoración, en esos versículos de Juan capítulo 4, versículo del 23 en adelante, Cristo está dando el cambio de adoración. Porque los samaritanos querían adorar como estaban adorando antes. Los judíos querían adorar como estaban adorando antes. Pero ahora la adoración, hermanos, para el cristiano es una adoración espiritual. Espiritual. Entonces, cuando leemos ahí el versículo 24, releyendo ahí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y luego después de eso, la mujer que estaba con él, que era la mujer samaritana, pues entendió que era el Mesías. Y fue y lo comunicó a los paisanos de ella. Entonces, ¿vamos a adorar como Dios quiere o como el mundo religioso dice que adoremos? Santa, ¿quiere leernos 5:19 de Hechos, por favor? 5:19 de Hechos. Sí. 5:29, perdón. 29. Sí. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Fíjate, ellos están siendo presionados por las autoridades judías para que dejen de predicar a Cristo. Más los castigaron por predicar a Cristo. Y le están diciendo, ya no prediquen a Cristo. Sin embargo, los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, dicen, ustedes juzguen, ¿verdad? ¿Quién es necesario hacer caso? Y entonces ellos mismos dan la afirmación, es menester hacer caso a Dios antes que a los hombres. O sea, es necesario que nosotros nos guiemos por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre va a causar mucha división, hermanos. Nada más fíjense en la cantidad de denominaciones que hay. Cuando yo recién me convertí, se contaban por miles de denominaciones. Quizás ahorita ya estamos hablando de millones de denominaciones diferentes. Y luego cada denominación que nace salen ramas de esa denominación. Cuando hablamos del sermón, ¿cómo es el sermón en la iglesia del Señor? ¿Cómo es el sermón? ¿Cómo es la adoración que se rinde cuando se está oyendo el mensaje de Dios? ¿Qué observa la iglesia y qué observa el predicador? A diferencia de las denominaciones.
un respeto muy grande, una reverencia muy fuerte. Hay un orden, y el Señor demanda que le adoremos con orden. El Señor dice que cuando nosotros estamos adorando, si todos queremos hablar a la misma vez, o si hay dos o tres que quieren hablar a la misma vez, pues entonces los que ocupan lugar de simple oyentes van a decir que están locos. Pero ¿qué pasa en algunas denominaciones donde el servicio a Dios es muy escandaloso? Inclusive las oraciones a veces también son tan escandalosas que cada quien está orando en voz alta y no se entiende qué se está diciendo, porque cada quien está orando en voz alta. Entonces la palabra de Dios nos enseña claramente en 1 Corintios 14, por acordarnos de algunas citas, ahí en 1 Corintios 14, y si leemos ahí el versículo, ¿qué será el 27? Primeramente el 27, hermano, al 33, por favor. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás escuchen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se fija? Dios está instruyendo por medio del apóstol Pablo a que la reunión, la asamblea, tenga un orden. Muchos hermanos en el primer siglo estaban recibiendo revelación, querían hablar de lo que estaban recibiendo. Unos estaban recibiendo profecía, otros estaban recibiendo dones de lenguas, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice, ¡hey, crisis! Espérese tantito. Los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? Si un profeta recibía inspiración, él podía controlar eso, ¿no? Podía detenerlo para hablarlo en el momento propicio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Usted puede controlar su espíritu, que no se deje llevar por la emoción. Este es el punto. No dejarse llevar por la emoción, por el emocionalismo. Entonces dice, si van a hablar en lenguas, que no sean más de dos en una asamblea y que sea por turno. Fíjese el orden, hermanos. Que sea por turno. Imagina que fueran dos y que los dos estuvieran hablando al mismo tiempo, pues no se iba a entender nada. Pero si alguno decía que traía un don de profecía, que traía un don de lengua, ok, hágalo, pero uno a la vez. Y que no pasen más de dos en una asamblea. ¿Por qué, Pablo? Porque tú puedes sujetar al Espíritu. O sea, tú recibes una inspiración y tú la tienes ahí para que en el momento propicio tú la puedas decir. Pero no va a ser cuando tú quieras. Tienes que hacerlo, como dice el versículo 40. ¿Cómo dice el versículo 40, por favor? Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es de paz, acabamos de leer. Dios no es Dios de confusión. En la iglesia de Corinto había mucho problema, hermanos, porque los hermanos querían hablar todos a la vez y querían hablar en lenguas y otros querían profetizar. Y entonces, cuando iba alguien a visitar, como ahorita que está Arturo aquí o que está Santa aquí con nosotros, llegaban, entraban y decían, ¿están locos? ¿Qué están diciendo? No se entiende nada de lo que están hablando. Armando ya se hubiera ido. Es interesante, hermanos, que nosotros veamos estos asuntos con seriedad y con continuidad para que podamos ayudar a nuestros amigos a comprender qué es la iglesia de Cristo y qué es lo que hace. En Hechos 2:42 también tenemos el asunto de la cena del Señor. Como veíamos, el partimiento del pan está involucrado ahí. La pregunta es, ¿cómo
festejamos la cena del Señor? A ver, hermanos, una cosa que se hace en la cena del Señor. Tomar el pan y el jugo de uva. Tomar el pan y jugo de uva. Andrés. Recordar el sacrificio que hizo. Recordar el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Hermana Guille, ¿qué día? Los domingos. El primer día de la semana. Perfecto. ¿Se fijan? Pero ¿por qué lo hacemos nosotros y las demás religiones no lo hacen? Miren, nuestros amigos testigos, y lo digo con todo respeto siempre, y si estoy mintiendo, pues tienen todo el derecho de decirme que estoy mintiendo, ¿verdad? Lo hacen cada año. Y ellos juntan a todos los miembros de cualquier colonia que sean testigos de Jehová y los llevan a un auditorio gigantesco, ¿verdad? Y cuando llega el momento de la cena del Señor, resulta que es un grupo que está allá enfrente de ellos y allá están tomando aquellos la cena del Señor. Y estos que fueron de todas las iglesias de las colonias, pues no, a ellos no les llega el jugo de uva. Entonces yo le pregunto al amigo, ¿y por qué tú no estás tomando la cena del Señor? ¿Que tú no eres parte de la iglesia, del reino, del salón del reino? Dice, no, es que solamente los 144,000. Pero, ¿a quién le manda a Dios que recuerde la muerte del Señor Jesucristo? ¿A quién le manda a Dios que recuerde el sufrimiento del Señor Jesucristo al momento de partir el pan? El derramamiento de la sangre preciosa de Cristo al momento de tomar el jugo. ¿A quién se lo manda? Todo el cuerpo de Cristo. A todo el cuerpo de Cristo. A todo cristiano. No es nada más a un sector, no es nada más a una élite. A todos los cristianos. ¿Se fijan? Entonces, nosotros aquí todos tomamos la cena del Señor. A menos que un hermano diga yo no quiero tomarlo porque en ese momento se siente indigno de hacerlo. Es asunto de él, ¿verdad? Y luego se platica con él, ¿por qué no tomaste la cena del Señor, verdad? Pero puede pasar, de que a veces no nos sentimos bien para tomar la cena del Señor. Pero no podemos prohibirle a alguien que tome la cena del Señor. Uno la ofrece, ¿verdad? Y si alguien no la quiere tomar, es asunto de él. La cosa es que el primer día de la semana, nosotros nos reunimos para orar, para cantar, para oír la predicación, para tomar la cena del Señor. ¿Se fijan? El primer día de la semana. Entonces son actos de adoración y nos falta uno. Bueno, nos faltan 2 o 3, pero que son visibles, nos falta uno. ¿Cuál es? La ofrenda. ¿Por qué nosotros ofrendamos nada más el domingo? Porque lo establecimos. ¿Verdad? En 1 Corintios 16, 1 y 2 está el mandamiento de la ofrenda. Y esos versículos tienen algunas cosas muy interesantes porque nos dan enseñanzas muy fuertes acerca de la colecta. Esto se llama ofrenda o se llama colecta. ¿Sí? ¿Y cómo dice el versículo 1 y 2, por favor? Hermana Miriam, ¿quiere leerlos? Había una necesidad. El apóstol Pablo había ordenado esto en las iglesias de Galacia, como leímos en estos 2 versículos. Porque había una necesidad, había hambre en la tierra de Judea, en Jerusalén, y era necesario llevar ayuda, toda la ayuda que se pudiera juntar para la gente porque estaba sufriendo hambre. Entre los hermanos había grandes necesidades, entre esos miles de hermanos que estaban en Jerusalén, había necesidades. Y entonces Pablo da este mandamiento y todos los, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Lo que está diciendo ahí, las palabras que usa para hacer la colecta, tiene que ver con el trasfondo de que él va a llegar a juntar esa ofrenda y se la va a llevar para la necesidad de aquellas personas que están allá en Judea, en Jerusalén.
Entonces, ¿qué dice de la ofrenda? Cada primer día de la semana, cada uno ponga parte conforme Dios le haya prosperado. Se fija, primer día de la semana es el día. La cantidad, conforme Dios le haya prosperado. ¿Sí? Esa es la cantidad, conforme Dios le haya prosperado. En 2 Corintios reforzamos esta idea: conforme propuso en su corazón. Conforme Dios le haya prosperado, va reforzado con el asunto de cuánto le propuso dar a Dios cuando usted se hizo cristiano. ¿Ok? Pero no hay un porcentaje que alguien pueda poner como tope. Es el porcentaje que usted quiera darle a Dios, que crea usted que Dios le bendició, le bendijo, y usted dice, de lo que gane, voy a dar el 15%, el 20%, el 10%, el 8%. Lo que usted proponga en su corazón es lo que tiene que respetar. Pero ese porcentaje nada más lo sabe usted y Dios. No es el 10% del Antiguo Testamento, que ese mandamiento fue dado para una vez al año. El mandamiento de los diezmos fue dado para una vez al año, hermanos. Pero los judíos lo tergiversaron y decían, ¿qué decían? Yo doy diezmo, ¿qué? 2 veces a la semana. Hermanos, lo que estamos viendo en cuanto a la ofrenda es un mandamiento para la iglesia y nada tiene que ver con el diezmo que fue mandado en el Antiguo Testamento. El diezmo del Antiguo Testamento fue con el propósito de soportar a la tribu de Leví, que eran los encargados de administrar las cosas espirituales, las cosas sagradas, y era el gobierno de los judíos. La tribu de Leví era el gobierno de los judíos, de ahí salían los sacerdotes y los sumos sacerdotes que gobernaban a Israel. Para ellos era el diezmo, ellos no tenían trabajo secular. Por lo tanto, cada tribu, o sea, las otras 11 tribus tenían que dar el diezmo para sostener esta tribu. Después de la tribu de Leví, hermanos, el diezmo fue canalizado para los reyes. Ahora los reyes eran los dueños del diezmo de los judíos. ¿Quiénes eran los reyes? Los que gobernaban a Israel. Entonces nosotros ahora, si queremos decir cómo es que llevamos el 10% en la vida que vivimos, pues usted, si paga taxes, ahí está haciéndolo. Si paga taxes, está dándole el impuesto al gobierno. Eso es lo que, para eso servía el diezmo en el Antiguo Testamento. Así de que la ofrenda es muy diferente, hermanos. Porque la ofrenda aquí dice que es para la necesidad de los santos. Otros versículos dicen que es para la predicación del Evangelio. Otro versículo dice que es para la edificación de la iglesia. Al menos hay 3 cosas que el Señor manda que hagamos con la ofrenda: ayudar a los hermanos, extender el Evangelio y edificar a la iglesia. Y en eso se usa la ofrenda, hermanos. La ofrenda aquí no está para engordar los bolsillos del predicador, ni para engordar los bolsillos de algún grupo de hermanos. La ofrenda está para esas cosas que el Señor ha dicho, hermanos. Y en eso se usa. Vamos a hacer un alto aquí. Seguimos hablando de la adoración en la iglesia del Señor. Y el propósito es que usted sepa de la iglesia de por qué la iglesia de Cristo y qué es lo que hacemos. Comentario final, por favor. ¿Algún comentario final? El comentario del diezmo es que, como dice, que era de una vez al año y no era de dinero, ¿verdad? Ahora los que piden el diezmo aquí no quieren arroz, no quieren cereal, no quieren nada, ¿verdad? La diferencia de la otra es que el diezmo se llevaba al alfolí o a una bodega, ¿verdad? Para almacenar, para que ahí tuvieran de dónde comer estos. Así es. Bien, ¿alguien más? Pues bien, amados, entramos al asunto de los anuncios. Anuncios que da. En el trayecto de regreso, hermanos, tuvimos algunos